comunicación. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas que pertenezcan a una misma comunidad lingüística. Se utiliza códigos lingüísticos y no lingüísticos siempre que otra persona conozca el significado de estas señales no lingüísticas. La comunicación científica se entiende por transmisión de ideas, pensamientos y emociones entre personas para expresar una información que tenga contexto científico. Aplicación de los conocimientos. Se aplica a identificación de los conceptos de comunicación y comunicación científica, como también para analizar y escoger un tema de grado para nuestro investigar y leer. La comunicación oral escrita tiene dos divisiones. Es el medio por el cual el ser humano se transmite necesidades múltiples utilizando una misma lengua sistematizada. Las características de la comunicación oral. Las más importantes son el órgano auditivo para su comprensión. La información presenta por el oyente se produce en una mayor cantidad y en menor tiempo. Ejemplos de la comunicación oral pueden ser la oratoria, como la comunicación oral que tenemos diariamente. La comunicación escrita nació de la necesidad del hombre por contar su historia en evolución a lo largo del trayecto de su vida. Las características de la comunicación oral escrita es la visión y el sentido del instrumento, como la más importante. Mi nombre es Andrés Day y les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Los procesos de la comunicación. Se denomina así al intercambio de información entre más o dos personas. Para esto se necesitan los siguientes elementos, que es el emisor, receptor, mensaje, canal, retroalimentación y ruido. El emisor. El emisor es aquella persona que emite el mensaje y transmite por medio de diferentes canales. El receptor. El receptor es la persona que recibe la información e interpreta esta a su gusto. El mensaje. El mensaje es el contenido que el emisor emite hacia el receptor por medio de los diferentes canales, que se elabora por medio de signos. El código. El código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y puede ser de forma verbal, que puede ser el idioma o música, etc. El medio canal es aquel por donde el mensaje va en camino hacia el receptor, que puede ser como canales auditivos, visuales, etc. El ruido es aquel que impide que el mensaje vaya hacia su receptor, que puede, como un ejemplo, en una calle donde existen los carros y todo eso, donde impiden este medio. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona a lo que se busca en la comunicación y una respuesta. Les voy a hablar sobre la lengua y el lenguaje. La lengua y el lenguaje es el conjunto de elementos tanto inscritos como orales que intervienen en la comunicación, como es en los idiomas como el español, el inglés, el francés, entre otros. El lenguaje se subdivide en habla, norma y uso dialecto. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias. Las normas es el reglamento o la convención social en la que se establece. El uso es la práctica del lenguaje, tanto por medio de diálogos o charlas que se pueden dar. El dialecto es el lenguaje propio donde se emplea a determinados grupos sociales. Estos pueden ser grupos entre amigos, familiares, padres de familia, entre otros. Las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje pueden ser como la función denotativa o referencial, que es aquella que se transmite la información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Se puede encontrar función referencial en textos expositivos, de informes, etc. No es necesario de que el receptor capte y responda a esta idea, sino simplemente darla a conocer sobre el punto de vista de uno. La función expresiva o emotiva se utiliza cuando el emisor transmite el estado de ánimo en el cual se encuentra. Puede citar en estos campos los poéticos, las exclamaciones, los saludos, entre otros. Yo les voy a hablar sobre la función apelativa. La función apelativa es influir en el receptor para que reaccione ante el mensaje recibido como órdenes, peticiones, leyes, entre otros. Bueno, esto se puede ver comúnmente cuando alguien da una orden o algo que se haga inmediatamente. Función fáctica. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotiva, y que implica la conexión y estimulación de sentimientos. Esto también se refiere a la anterior, pero al cambio de la otra, aquí también influye el estímulo material. Función poética o estética.
Es la tensión en la manera elegante y poética de decir las cosas. Se utilizan los recursos literarios. Esta se utiliza principalmente en poemas, novelas, obras de teatro o canciones y refranes. Bueno, esta es un poco más, como lo dices, un poco más elegante y podemos verla reflejados en poemas, cartas, etc. La función metalingüística se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua y cualquiera. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Buenas tardes, docente y compañeros. Les voy a exponer lo que es las técnicas para hablar en público. Como primer punto, expresarse con sencillez. Que la gente te escuche decir uno o dos de las ideas expuestas. Como segundo punto, organízate. Corta tu disertación. Es importante ordenar los elementos de la misma. Tercer punto, sé breve. La duración de los números de los espectáculos suelen ser de 12 a 15 minutos como mínimo. Cuarto, sé sincero. Si tratas de ser distinto a como eres, tal vez no los vayas a convencer. Quinto, aduéñate de la situación. En los primeros momentos se establece el vínculo entre público y el expositor, en este caso eres tú. No leas, habla. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. Y como último punto, relájate. Cuando estamos sometidos a tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente. Relájate y da inhalaciones largas y profundas. Gracias.